Golar Comunicaciones presenta Programa Especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo especial COVID-19 en la emergencia con nuestros panelistas habituales, Rigoberto Figueroa y Claudio Lara. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿todo bien? Como siempre, un saludo a todos los magallánicos y a ti también, JP, y aprovecho de mandarte saludos por el Día del Periodista y también a todos tus colegas. Muchas gracias, Rigo. Claudio, ¿cómo está todo por Santiago? Parto saludándote, felicidades por el Día del Periodista, a ti y a todos los colegas que tengan en Radio Polar. Y en Santiago, bien, volvió el sol esta semana. Va a ser una semana calurosa, por lo que dijo Iván Torres y sus amigos. Así que esperemos que esos rayitos del sol ayuden un poco ahí a parar un poco. Las lluvias estuvieron intensas, bueno, no tan intensas como en Magallanes, pero aquí cuando llueve queda un poco la escoba. Entonces hay gente que lo pasa mal con eso, fuera de toda broma. Hay gente que no tiene techo, gente que se muere de frío. Entonces esperemos que el buen tiempo nos dé espacio para poder ver qué hacer con todas esas personas, porque todavía queda gran parte del invierno, todo lo que es la mitad de julio y de agosto, y son las partes más crudas del invierno, entonces queda mucho por hacer ahí. Sí, un poco con respecto a eso de que la gente no tiene techo, nosotros lo hemos conversado largo y extenso en distintos programas con la situación que nuestro país vive hoy día. Finalmente desnuda un montón de situaciones que sabíamos que existían, pero que las hace mucho más patentes. Y hace poco el tema que está en la palestra ahí, que tiene que ver con COVID-19, pero también con esta crisis económica, es este segmento que siempre se dice que es el que paga finalmente los platos rotos de todo, que es la clase media. Quería preguntarle un poco a ustedes cómo han visto esta sensación, qué es la clase media para ustedes, cómo se determina finalmente hoy día si es que uno es o no es clase media, y al parecer esta clase media baja, clase media media, clase media alta, y así una serie de nombres que se le coloca finalmente a la situación, y esto sí es económico, es cultural, es social. ¿Cómo se maneja esto, Rigoberto, que justo lo estamos hablando fuera de micrófono? Sí, mira, es un tema bastante interesante. Antes la clase media, digamos, en los años 70 estaba bastante clara. Quien era clase media era quien era funcionario del Estado, que tenía una remuneración fija, más o menos era el funcionario estatal, que tenía era más masivo, digamos, la presencia del Estado, estaba más marcado. Entonces clase media era el funcionario, estaban los pobres, que también eran muy precarios, muy pauperizados, y estaba la clase alta, que siempre ha estado, digamos, desde la colonia en adelante, desde la hacienda en adelante, vamos a decir, en nuestro país. Entonces ahora la implicación, hay muchas variables entre medio, y es difícil decir quién es clase media o no, porque hay variables sociales, hay variables económicas, hay variables de prestigio, hay variables de estatus. Entonces yo no puedo decir de la ciencia cierta quién es clase media. Ahora, para que se entienda un poco esto, cuando tú le haces una pregunta a cualquier persona, más del 70% de la población chilena te dice que sí es clase media. O sea, tú le preguntas a Sebastián Piñera si es clase media, él te dice sí, soy clase media, a pesar de que es un multimillonario. Al negro Piñera también te responde lo mismo. A personas que son más o menos pobres también dicen que son clase media. ¿Por qué? Porque siempre están pensando en que hay uno arriba y hay uno abajo, hay uno que está peor que ellos. Entonces ellos siempre dicen que son clase media. La respuesta no es tan fácil. Ahora, hay una dimensión política cuando se apela a la clase media. Ahí ya le podemos preguntar un poco a Claudio, que es cientista político, pero siempre se habla de clase media, está bien manido el término, está como bien trillado. Todos dicen, no, vamos a salvar a la clase media, le vamos a tirar subvención a la clase media. Pero ¿quiénes son en realidad los que en la clase media? El centro, digamos que es bien conservador, de libertad y desarrollo. El otro día yo me sorprendí porque salió en la tele con una propuesta, y tengo acá el torpeo, que definió solo por ingreso cuál es la clase media baja, la clase media y la clase media alta. Hay que, voy a hacer la lectura de estos datos, pero se tiene que tener en consideración que un hogar chileno lo componen más o menos 3 o 4 personas, en este caso son 4 personas. Y el ingreso de ese hogar de 4 personas, imaginémonos a un tipo ideal, imaginémonos papá, mamá y 2 hijos, ¿ya? Imaginémonos eso, aunque sabemos que la familia puede ser incluso una persona, o un hogar puede ser una persona. Entonces, cifran en que son de ese hogar de 4 personas, gana entre todos
ganas de 600 lucas a 1.200.000. Eso es clase media baja. ¿Estarán de acuerdo en eso? No sé, por nuestro radio escucha o nuestro cliente, entre 600 lucas entre 4, eso es clase media baja. Luego, clase media estaría de 1.200.000, recordemos, 4 personas, a 1.800.000. Y clase media alta de 1.800.000 a 2.500.000, ¿ya? Entonces, bueno, eso es el 65% de la población solo por ingresos, solo por los ingresos que recibe el hogar. Es una propuesta, como hay muchas propuestas, pero esta es solo económica. No se mide, no sé para qué colegio van, si hay discapacitados dentro del hogar, si hay más mujeres, si hay, no sé, población indígena. Hay muchas variables que no están cuál es el gasto que tienen, cuál es la estructura de gasto. Eso es muy importante, porque quizás yo puedo ganar, no sé, puedo ganar 1 millón de pesos pero estar endeudado en 15 millones o que mis deudas mensuales sean 2 millones. También los hogares chilenos están altamente endeudados, entonces si ganan, no sé, cuando alguien gana 600 lucas, ese hogar está endeudado, porque nadie puede vivir con 4 personas con 600 lucas, ese hogar obviamente está endeudado, y eso es más del 50% de los chilenos. Así que, bueno, tensionar y pensar, ¿soy clase media? Es una buena pregunta para cuando se apela a decir que van a haber políticas públicas y remuneraciones y ayudas del Estado hacia la clase media. Sí, Claudio, Rigo un poco te había dado el pase ya, pero esta manipulación también de este concepto de clase media con respecto a que finalmente siempre son los que reclaman, no tenemos ningún bono, no logramos, porque también los puntajes de esa clase media con esos 600.000 pesos que decía Rigoberto, muchas veces tampoco les da la posibilidad de acceder a los bonos, a asignaciones directas, a un montón de otras cosas, y finalmente hoy día son también de los que están más golpeados, porque finalmente son muchos de los que han perdido sus trabajos, estos trabajos que tenían de entre el sueldo mínimo y 600.000 pesos, 800.000 pesos, o gente que trabajaba en el día a día, que le iba bastante mejor, pero que hoy día se quedaron sin ningún ingreso y finalmente no ven la ayuda del Estado, y hoy día aparecen distintas alternativas como la que vamos a hablar después, este tema del 10% y otras discusiones que hay. Pero Claudio, ¿qué pasa con este manejo político que siempre se hace de esta clase media? ¿Es realmente el jamón del sándwich en este tema? Sí, y yo me atrevería a decir que sí, porque yo creo que es importante lo que dijo Rigo en un principio, a partir de este análisis, como los contextos históricos y cómo, por ejemplo, en la década de los 60 y los 70 podíamos identificar a esa clase media muy marcada por su acceso al trabajo desde el Estado, el llamado empleado fiscal que se le conocía en esos tiempos. Eran empleados fiscales no solo los que trabajaban en reparticiones públicas, sino que también los profesores en ese entonces, antes de que la educación pasara a municipalizarse, eran empleados fiscales. Y pareciera que eran tiempos un poco más sencillos de interpretar o caracterizar a la población, porque desde una mirada desde afuera estaban muy marcadas cuáles eran los estratos sociales que habían en aquellas décadas. Pero hoy en día el caso es súper complejo, porque la heterogeneidad que existe dentro de esta llamada clase media es bastante amplia y tiene una distancia bien marcada de los extremos. Esta llamada clase media baja, que muy bien nos explicaba Rigo en función de la propuesta de que hacía, ahí me corrige Rigo, Libertad y Desarrollo, Libertad de Desarrollo, la verdad tiene una distancia respecto a los ingresos económicos bien considerable respecto al otro extremo, a los que están en esa clase media alta y están al borde de un promedio de ingresos para un hogar de 4 personas de cercano a los 2,5 millones de pesos líquidos. Entonces, claro, eso es súper complejo, porque primero que todo demuestra una alta heterogeneidad respecto a la población que vive en esa llamada clase media, y es complejo porque esa heterogeneidad no te deja fijar la brújula hacia dónde apuntar con las políticas públicas, porque obviamente vas a tener el golpe que tiene una persona que vive con 600.000 pesos y se queda sin nada, va a ser quizás mucho más fuerte que el golpe que pueda tener una familia que vive con 2,5 millones de pesos y que se queda un par de meses sin nada. ¿Por qué? Debemos hilar un poco más fino. Obviamente el seguro de cesantía va a operar de manera muy distinta. O sea, al tercer mes, el primer tramo va a estar pero totalmente disminuido. Si no existieran estas ayudas estatales que complementan ese ingreso ético familiar que hoy día se está discutiendo, estarían totalmente en el suelo. No por otro lado, que es el 30 al 35% de ese seguro de cesantía que tiene este tramo que está cercano a los 2,5 millones, suponiendo
y digo, suponiendo que sea bajo, no sé, el ingreso de una sola persona, obviamente ese 30% es mucho más considerable y te permite pagar esas cosas de primera necesidad. Entonces es complejo en todo sentido, no solo para la focalización y la definición de las políticas públicas que tú quieras implementar y abordar para esa heterogénea población, sino que también incluso para el sector privado. Obviamente la clase media no es sujeta de créditos por ser clase media. La banca, obviamente, te tiene categorizado según otros estratos sociales, el B1, el B2, el C, el ABC1, y eso también es súper complejo, porque obviamente todas estas definiciones se van moviendo con ecuaciones que son un poco más complejas que el esfuerzo que hace Libertad de Desarrollo. Obviamente yo lo valoro, pero creo que definir a una clase es mucho más complejo que eso. Rigo lo dijo, no es solamente un esfuerzo por ingresos económicos, esto también es un análisis multidimensional. Hay otros factores que son muy importantes para tomar en medida en estas consideraciones, como por ejemplo, en qué colegio vas, qué tipo de roce tienes, no sé, el nivel de formación académica que tengan tus padres o el nivel de formación académica que tengan los hijos, etcétera. Todos esos factores son súper importantes de considerar. ¿A qué voy con esto? Hoy en día la cuestión está súper disparada, Juan Pablo. Yo creo que hoy en día uno de los temas importantes que incluso se pueden definir a nivel de la discusión constitucional que vamos a tener es definir qué tipo cuáles son las clases, a qué nivel de ingreso corresponden, a qué otros factores también sociales o económicos van a responder, porque eso es fundamental para focalizar las políticas públicas. Yo creo que hoy en día tenemos la brújula disparando a cualquier parte y es un poco lo que tiene también perdida la clase política, ahora aquí siempre las criticamos, yo estoy tratando de ser empático, es muy difícil sectorializar y focalizar políticas públicas si no sabes cuál es tu grupo objetivo. Y hoy en día no hemos tenido la capacidad de hacerlo. Llamado atención a los gobiernos que han estado y que no han hecho esa pega, llamado atención a los centros de estudios, llamado atención a las consultoras que se dedican a este tipo de temas, llamado atención a la banca que también no lo ha hecho muy bien, y yo siento que hay grandes desafíos por hacer en eso. Y respondiendo a tu pregunta, ¿está en el jamón del sándwich? Totalmente sí. Oye, y la consulta también que uno se hace ahora es esta brújula que dices tú que está un poco perdida. Aparecen algunos que supuestamente son las salvaciones, como esta ya bullada posibilidad de retiro de un 10% de las AFP, un tema que venía ya desde el 18 de octubre como uno de los temas fundamentales, cómo se arreglaba el sistema, o se terminaba con el sistema, o se modificaba, había unas distintas posturas, pero también la posibilidad, por otro lado, de principalmente el oficialismo, que dice que estos créditos blandos que están pudiendo optar la gente podrían ser menos perjudiciales para un sistema que finalmente sería absolutamente al tacho si es que llegan a sacarse estos 10%. Mi consulta acá, un poco con esto, y que le hago los dos, es, ¿este 10% finalmente obedece efectivamente, creen ustedes, a un interés genuino de solucionar un problema de liquidez hoy día de las personas que están con el tema del COVID, o finalmente es un tema de que cualquiera que salga hoy día con un tema de la AFP logra un nivel de popularidad importante de frente a la ciudadanía? ¿Cómo lo ven ustedes esta discusión también? Viendo también que lo hablamos hace un tiempo, se ocupa un subterfugio también legal, constitucional también para poder ingresarlo, en esto que hablábamos nosotros de este exceso de proyectos constitucionales, pero que finalmente, al parecer, si es que uno sale a la calle, es lo que la gente está pidiendo. ¿Cómo lo ven también? ¿Qué creen que está pasando con esto de este 10% en este contexto de pandemia? A ver, yo creo que son las dos cosas, por lo menos en mi opinión, que matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, los políticos como que mantienen su fidelidad de votación también escuchando lo que quieren las personas, que es esto de reformar todo el sistema de pensiones, que es paupérrimo en Chile, atacando a la AFP. No es cualquier ataque, ahí está atacando como al corazón del sistema que impera hace más de 40 años en Chile, 30-40 años. Es un enclave dictatorial. Y si lo ataca ese núcleo, digamos, del mercado financiero, vaya que le duele a algunas personas. Por ejemplo, los empresarios más poderosos del país hicieron una carta hoy en el Mercurio, contraria obviamente al 10% que es populista. Yo lo único que escucho y leo, lo que escucho en la tele y leo los diarios todos los días es populismo y todo eso. Y hay otras palabras que se me fue, pero son dos palabras. Populismo y no me acuerdo.
Claro, no me acuerdo, pero son dos palabras que le dan, pero como caja. Entonces le estáis pegando al núcleo del modelo financiero, y también acá hay otra magia. ¿Qué pasa si nosotros todos retiráramos nuestros ahorros de los bancos? El banco no tiene esa plata. Sí, de hecho, esa es la magia del sistema financiero, que te presta una plata que en realidad, o te guarda una plata que en realidad no tiene, porque juega con esa plata por otros lados, por la magia del mercado financiero. Si nosotros retiráramos toda la plata de la AFP, te seguro que no están tampoco. Y de hecho, yo dudo que si mucha gente saca ese 10%, quizás esa plata tampoco está, digamos, para devolverla. Yo dudo de eso, dudo mucho que haya cajas chicas para devolverla. Sin embargo, bueno, volviendo a lo anterior, los políticos aseguran, digamos, la lealtad de la votación diciendo sí, vamos con esto, vamos con el 10%. Pero lo otro que es muy cierto también, y que que esperan las familias, entre comillas, clase media y pobres, que en realidad este país es 80% de pobres, que decir que clase media está bien maquillada, porque solo por créditos nos mantenemos, como las familias se mantienen a flote, porque una familia de 4 personas con 600 lucas, o sea, eso no es clase media, eso es pobreza. Tú ya estás endeudado, o sea, no estás viviendo bajo un puente, claro, no tienes una situación de extrema pobreza, pero ya eres pobre. Entonces, a esa persona que le llegue el 10% de su FP, vaya que le ayuda, y eso es real, vaya que le ayuda. Entonces hay dos cosas: los políticos se están beneficiando por esta idea que la derecha dice que son populistas. Claro, puede tener un componente populista, pero también ellos se deben a sus votantes, y vaya que le solucionara la vida a una persona que ahora lo está pasando mal sin trabajo. Claudio, ¿cuál es tu percepción al respecto con este tema del 10%? ¿Y cómo ves también las otras políticas públicas que el gobierno había tratado de apuntalar, pero que parece que siempre va un paso más atrás? Como que salen con algo y efectivamente después pareciera que esa no es la solución, que hay otra, pero también por el otro lado lo que todos sabemos, y que es lo que se viene diciendo al principio: nadie estaba preparado para esto, nadie sabía cuál iba a ser la magnitud. Hoy día estamos esperando los próximos números de desempleo, del IMASEC, de todo cómo se va a venir ahora. Y al parecer esto, a pesar de que los ríos y Aysén se están bajando ahora y con restricciones muy fuertes, no se ve para cuándo. No sabemos cómo va a andar esto. ¿Crees tú también que el 10% es una posibilidad plausible y que soluciona muchos problemas? Voy de atrás para adelante. Yo quiero analizar primero el factor político de lo que implica esta discusión parlamentaria que tuvimos la semana pasada respecto al retiro del 10% de las AFP. Al igual que la carta que mencionaba Rico respecto a cómo los empresarios manifestaron que esta era una mala idea, que de hecho el Congreso estaba tomando decisiones totalmente ideologizadas, como decían muchos de los empresarios. Uno dijo que este era el peor Congreso de la historia republicana del país, también no me acuerdo quién fue ese empresario. Y tiene sentido porque como bien dijo Rigo, esto toca uno de los últimos y más poderosos enclaves autoritarios que nos heredó la dictadura. Aparte de la Constitución, el modelo de seguridad social que nosotros tenemos es un enclave autoritario. Muchos de los intereses también que resguardan bueno, más que nada a la derecha política, a la derecha que está vinculada con la empresa, están en las AFP. Reflejo de eso no solamente esta carta que nos decía Rigo, sino que también la carta que le manda Pablo Longueira a la bancada de la UDI y me atrevería a decir que la bancada de Chile Vamos, respecto a cómo tenían que comportarse respecto a esta votación. O sea, una figura que está totalmente fuera de la línea política, totalmente hipotecada su imagen política respecto a la ley de pesca y a otros grandes conflictos de interés que él tuvo durante el gobierno de Piñera 1 y gran parte de su gestión también como parlamentario. Aparece de un momento a otro a exigirle a sus bancadas que defiendan este proyecto con uñas y dientes. Entonces, claramente es la lucha de un modelo respecto a cómo este modelo quiere seguir insertándose y seguir vivo en la sociedad, y respecto a una sociedad que ya no quiere ese modelo, que lo viene empujando hace rato, desde el 18 de octubre, porque este modelo lo único que hace es reproducir desigualdades. Creo que ese es el análisis político que tenemos que hacer. Yo valoro mucho a los parlamentarios de derecha que votaron a favor de este proyecto,
valoro las decisiones que han tenido distintas figuras de la derecha que han hablado muy bien a favor de este proyecto, entendiendo que si bien no es el mejor proyecto que podamos tener, porque la verdad si nos ponemos a pensar por qué en un contexto de crisis donde tenemos un Estado que no está para nada endeudado, que tiene las arcas fiscales llenitas, que tiene reservas en el extranjero, ¿por qué tenemos que nosotros disponer de nuestro 10% para paliar una crisis, siendo que el Estado tiene todas las condiciones para hacerlo sin tocar esos recursos? Esa es otra discusión. Yo particularmente estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que cambiar el modelo previsional. Las AFP son un fracaso. Desconozco si tiene que ser un sistema de reparto, desconozco si tiene que ser un sistema mixto. Los técnicos nos dirán cuál es la mejor opción para el caso chileno. Pero también la otra discusión es porque por qué nosotros, los mismos ciudadanos, tenemos que meter plata en nuestro bolsillo, en este caso de nuestras reservas previsionales, para paliar esta crisis. Ese es otro debate también político que tenemos que entrar. Y claramente responde en primera instancia a una incapacidad política del gobierno de responder de manera eficiente a las necesidades que tiene la población. Fíjate tú que recién, desde esta semana, se van a empezar a repartir 3 millones de nuevas cajas de alimentos, cuando ya hace como 3 semanas atrás nos habíamos quedado cortos. Entonces, hay cosas que el gobierno, los problemas van a 100 por hora, y el gobierno lo está siguiendo a 45 con la rueda pinchada. Y con una capacidad de respuesta de esa magnitud y de esa velocidad es muy difícil sobrellevar una crisis de la magnitud que tiene esta. Para ir cerrando, Rigoberto, consultarte muy corto, ¿cómo ves tú que va a andar esto en el Senado? ¿Crees tú que están los votos para que esto siga adelante, o crees que finalmente la derecha ha tenido estos días para ponerse de acuerdo y para finalmente llegar y llamar al orden a su gente para cuadrarse, tal como decía Claudio y como envió Longueira también esta carta, o finalmente va a primar lo que ya venimos viendo de que efectivamente hay distintas figuras que también ya se están comprometiendo con el tema de seguir adelante con esto, y eso efectivamente ha causado un tremendo problema dentro de la coalición de gobierno? Bueno, para explicar un poco, se necesitan 26 votos en el Senado para que esto siga pasando como proyecto de ley. Y hay 24, ya se publicó una carta de 24 senadores que aprobarían el retiro del 10%. Y claro, pues ahora lo que queda, habría una persona del gobierno, de la UDI, que sería el 25º. Y lo que está en juego ahora es pololearse al 26º para que se apruebe el proyecto. Estas negociaciones todavía no están cerradas. Puede ser que le ofrezcan algo muy, muy, digamos, suculento para su senaturía o su capital político, y de repente lo bajen. Pero también puede darse que, no sé, pues es re fácil tener prensa de la UDI o de derecha, y que más encima la derecha, la UDI, está enojada con Blumel y con Piñera y con todo el mundo. De hecho, eso se lo podríamos preguntar a Claudio también, la figura de Blumel. Pero que es re fácil si yo digo, no, yo voy a aprobar, y porque las AFP son un desastre, entonces, y tengo prensa, tengo votos, tengo éxito, después hasta todos transversalmente me hacen aplausos, entonces va a estar bastante interesante eso. Se puede dar vuelta el 26º. Claudio, con respecto a lo que decía Rigo, rápidamente, tu visión de cómo se va a dar esto en el Senado, y también estas dos figuras, a Blumel le sumo también el ministro de Hacienda, que eran como las dos figuras nuevas que habían llegado, que aparecieron rompiendo con todo y que venían a renovar, y que parecía que era así, y finalmente ahora los vimos muy cabizbajo el otro día, y bajando, yo creo, su aprobación que tenían con respecto a este tema en particular del 10%, y cómo se ha dado también su liderazgo en torno al comité político un poco del gobierno. Muy correcto, muy buena la carta de estos parlamentarios, de estos senadores de oposición, que son los 24 que decía Rigo, y no solamente son de los partidos de oposición, valga la redundancia, sino que también hay muchos independientes, entre ellos el senador Bianchi de la región de Magallanes, que firma y que está a favor de aprobar este 10% en este contexto de crisis. Eso es un buen punto, lo que hace que la negociación sea mucho más sencilla y focalizada a conseguir un solo voto, como muy bien explicaba Rigo. Sin embargo, un solo voto en el Senado es tarea bien compleja. No, varios proyectos de ley que han necesitado un solo voto no han llegado a flote, por lo que cuesta conseguirlo. O sea, los procesos de negociación que se viven en proyectos de ley que son tan importantes e ideológicos como este son duros. O sea, no solamente lo que ocurre en las distintas cámaras y en los escaños, sino que también las conversaciones de pasillo también son súper rudas. Las mismas conversaciones que se pueden tener ahora entre
los representantes del oficialismo, que un poco tratan de llamar a ordenar a su bancada, también son súper intensas. De hecho, el mismo ministro de Hacienda, el ministro Briones, también llamó un poco a ordenar a la bancada de los senadores, es decir, este proyecto tiene que morir en el Senado. Y no puede seguir su flujo legislativo más allá de eso. Y entonces yo creo que también ahí las cosas están súper distintas. O sea, el panorama que tiene Briones es muy distinto al que tiene Blumel, porque Briones está un poco más cuadrado y se ha mostrado mucho más empático con esa derecha dura que quiere que este proyecto muera. En cambio, Blumel, yo diría que la derecha dura ya lo tiene, pero totalmente pedido coloquialmente, como se dice, y es la cabeza política que le quieren cobrar a Piñera. Entonces yo creo que ahí Briones cumplió un gran rol, que fue uno de los grandes articuladores y que tenemos que valorarlo respecto al acuerdo político de noviembre, pero eso yo creo que son los costos de transacción que está pagando ahora. Ese acuerdo político la derecha dura no lo quería. Y obviamente ese es el costo que va a tener que pagar el ministro del Interior por haber sido un poco el articulador y hacer la pega política que tenía que hacer. Así que yo creo que esos son dos escenarios muy distintos. A Blumel lo veo saliendo en cualquier momento del gabinete, y a Briones lo veo más firme que nunca. Para cerrar, solamente con un sí o un no, Claudio, mañana y pasado, con lo que se demore, ¿pasa o no pasa esto en el Senado? Sí, porque quiero que pase. Rigoberto. No. Bueno, cerramos entonces con esas posiciones, tenemos un sí y un no. Vamos a ver qué es lo que sucede y el viernes vamos a poder estar comentando de acuerdo a cómo se den las cosas. Así que los dejamos invitados el día viernes a un especial COVID-19. Agradecer a Claudio, agradecer a Rigoberto por estar con nosotros nuevamente acá en Polar, a toda la gente que nos está viendo, a Fran con los controles y nos vemos. Así que muchas gracias. Chao chicos, que estén muy bien. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.